Dios me los bendiga una vez más, mis amados. Quiero dar como un resumen y una introducción nuevamente de esta clase, porque yo tomo la palabra de Dios tan en serio y estoy recibiendo la palabra, pero yo quiero que cada uno de nosotros estemos conscientes de lo que estamos recibiendo. Mi esposo acaba de referir una lectura que el Señor me trajo ahorita para mencionarla, que está en el Salmo 107, el verso 20. Salmo 107, 20. Y dice la palabra de Dios: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Es la palabra de Dios. Y sabemos que Cristo es la palabra misma, el verbo hecho carne, que vino a traer toda esta sanidad y liberación. Y mientras nosotros estudiamos la palabra, vamos a recibir la liberación en todas nuestras áreas. Hay personas que oyen una enseñanza y si le dicen a alguien, por ejemplo, hoy hay un estudio bíblico en tal lugar, y le dicen a otro grupo, en tal lugar van a estar dando dinero. ¿Sabe qué? Muchas personas corren al lugar donde están dando dinero y no corren donde se está dando la palabra. Sin embargo, es la palabra la que nos trae la riqueza en todo el sentido de la palabra. Alguien puede conseguir dinero y 3 minutos luego, más tarde, no tiene dinero. Pero el que recibe la palabra y la pone en práctica va a ser bendecido aquí en esta vida y en el siglo venidero, la vida eterna. Su descendencia será poderosa en la tierra, dice el Salmo 128, Salmo 112. Todo es la palabra de Dios. Entonces, a veces es más fácil que alguien le dé a usted un paquete de dinero. Eso puede servirle de poco. Sin embargo, la palabra de Dios nos puede sanar, nos puede bendecir. Y yo quiero que usted agarre cada palabra que se está hablando hoy, porque es lo que nos va a bendecir. ¿Y sabe qué? Quiero dar, como le dije, un resumen pequeñito. ¿Por qué, si tenemos un Dios grande, poderoso y bueno, muchos cristianos viven en miseria toda su vida? Y la respuesta es que como no se pone caso a todo el consejo de la palabra, alguno agarra un verso aquí, otro verso allá, y creemos que podemos vivir el evangelio así. Por ejemplo, hay quienes agarran el Salmo 23, que está en el Antiguo Testamento. Pero cuando se trata de los principios que estamos hablando en esta serie, como el diezmo, dice que eso es del Antiguo Testamento. Y hemos hablado cómo este conflicto, hay personas que a veces creen que sí, el diezmo es bueno, a veces creen que no hace diferencia, a veces creen que es del tiempo antiguo, que sí es de la gracia, que sí es de la ley. Dios no cambia. Y cuando nosotros entendemos este principio y lo empleamos indefectiblemente, como dice Deuteronomio 14:22, que dice, indefectiblemente diezmarás. Y dijimos que la Biblia usa 5 veces la palabra indefectible, y 4 de esas otras ocasiones es para referirse de darle muerte a alguien sin falla. Indefectiblemente morirá el adúltero, la adúltera, la persona que es anatema. Y el Señor usa esa misma palabra para el diezmo, indefectiblemente, sin defecto. Pero hay varias razones. Hay personas que diezman por un tiempo, se cansan, toman vacaciones de diezmar. Cuando pueden diezmar, dicen qué bien. Cuando no, dicen Dios entiende. Y nunca vemos, porque no hay persistencia en este principio. Entonces estamos llamados a tomar todo el consejo de la palabra. El Señor nos movió a traer esto. Esto es parte de la clase de liderazgo. Y créame que estamos dando una clase a nivel universitario y le vamos a dar aún los créditos, porque lo que se está depositando aquí es lo que el Señor ha hablado. Muy pocas opiniones nuestras, es la palabra hablada. Entonces les animo a los que no oyeron la clase la semana pasada, por favor, tome esa clase y escúchela. Porque dependiendo cómo sea el príncipe,
tal como es el príncipe, es el pueblo. La palabra de Dios dice textualmente, como es el príncipe, es el pueblo. Ustedes, pastores, apóstoles, ministros, ustedes son el príncipe, la persona encargada en su congregación y en su comunidad, aunque usted no lo crea. La persona más rica en su área no está por encima de usted. La autoridad la tiene usted. Amén. Entonces, cuando nosotros estamos dentro de los principios, va a fluir. Recuérdese que la bendición venía desde la cabeza de Aarón y bajaba hasta su vestidura, hasta el borde, y venía desde arriba. Esa es la bendición sacerdotal. Nosotros somos los sacerdotes y queremos cumplir estos principios, pero háganlo fielmente. Vamos a hablar, hemos estado hablando del diezmo y hoy queremos hablar, hemos visto para qué es el diezmo, y vamos a ver esto en Segunda de Crónicas, capítulo 31, desde el verso 4 al 9. ¿Para qué? Ya lo hemos hablado en diferentes lugares porque hay muchas escrituras, pero Segunda Crónicas, capítulo 31, la palabra de Dios nos da la siguiente instrucción. Desde el verso 4. Mandó también al pueblo, este es el rey Ezequías haciendo una reforma cuando el pueblo se había descuidado de Dios y ahora el pueblo volvía a acercarse a Dios. Una de las cosas que tenían que enderezarse era el dinero. Si el pueblo no volvía a dar para Dios, no había tal arrepentimiento. Entonces el rey está diciendo, y mandó al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese las porciones correspondientes a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. ¿Para qué es el diezmo? Es para que los siervos de Dios se dediquen a hacer la obra del Señor. Amén. Eso es de parte de la iglesia hacia ustedes. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá dieron del mismo modo todos los diezmos de las vacas, de las ovejas, y trajeron los diezmos de lo santificado, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y los depositaron en montones. Empezó un avivamiento. El rey dijo, ¿aquí qué ha pasado? Se dejó de dar para Dios, los sacerdotes tuvieron que huir cada cual a su heredad, la casa de Dios cerrada. Hemos visto esto en los versos anteriores. Ahora el rey hace un llamado y la gente viene, atiende a la convocación y empieza a dar para Dios, empieza a dar para Dios. Vemos el resultado, dice en el verso 7. En el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones de estas cosas, y terminaron en el mes séptimo. Tercero al séptimo, son 4 meses el pueblo trayendo lo que debía. Y dice el 8, y cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones. Y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado toda esta abundancia. Entonces el rey mandó que se hicieran cámaras para guardar la abundancia. El diezmo, ahora el pueblo diezma, Dios bendice, hay abundancia y hay una alegría tremenda, porque ahora se va a poder hacer la obra del Señor. Pero no se queda el diezmo ahí. La palabra de Dios nos habla en Nehemías. Vamos al libro de Nehemías,
capítulo 10. Nehemías capítulo 10. Bueno, son líderes. Nehemías capítulo 10, 2 libros más adelante, verso 37. Esto es otra reforma que hubo. Ahora, esta reforma fue después que vinieron del exilio. El pueblo se descaminó y ahora tuvieron que ser exiliados. Cuando regresan de Babilonia, empieza otra vez el pueblo a obedecer a Dios, y esto nuevamente incluye las finanzas que se dan para el Señor. Ahora dice en el verso 37 de Nehemías capítulo 10, desde el 36 para un poco más de contexto: asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestro ganado, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas, de nuestras ovejas, y de la casa a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios, que traeríamos también las primicias de nuestras masas, de nuestras ofrendas, de nuestro fruto, del fruto de todo árbol, y del vino y del aceite, para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de Dios. ¿Se acuerda que habían hecho esa cámara durante el tiempo de Ezequiel? Y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a la cámara del tesoro, porque a la cámara del tesoro han de llevar los hijos de Israel, los hijos de Leví, las ofrendas del grano, del vino, del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario, y que no abandonaríamos la casa de Jehová, termina diciendo. O sea, los levitas y los siervos de Dios no solo reciben el diezmo, sino que ellos dan también diezmos. Y es aquí donde muchos pastores y muchos líderes de Dios hoy en día se confunden. Creen que porque son siervos de Dios y están trabajando y haciendo la obra, ellos no les corresponde diezmar y dar para el Señor. Y eso es un error, porque nos corresponde. Dice que ellos darían el diezmo del diezmo. Ellos lo único que recibían era diezmo. Ese era el sustento de los sacerdotes. Entonces, cuando nosotros recibimos dinero como siervos de Dios, sea ofrenda, regalos, sea el diezmo que se nos da como ministro, sea que algún trabajo, alguna herencia, todo esto nosotros le tenemos que consagrar el 10% de esto al Señor, pero fielmente. Cuando hacemos esto, la iglesia va a hacer lo mismo, mis amados. Nosotros enseñamos a los hermanos, y por lo general les voy a enseñar esta monedera. Hay una partecita acá donde yo guardo mi diezmo, y yo le he usado eso de lección a muchas personas. Si a mí de repente alguien me regala $100 y yo no tengo menudo para sacar los $10 o más que uno quiera dar para diezmo, inmediatamente yo agarro los $100 y lo entro aquí, lo pongo ahí. A veces le pongo una notita si es más de una cosa. Ahí es donde va el diezmo. Cuando yo encuentro y lo cambio, entonces yo lo saco, guardo el que es mío acá y el de Dios lo dejo aquí. ¿Sabe por qué? Porque la mente es muy conveniencera y tendemos a olvidar lo que nos conviene. Entonces mejor yo prefiero poner lo mío con lo de Dios que lo de Dios con lo mío y yo me lo vaya a robar. Mire, esto es tan delicado. Quiero que leamos a Deuteronomio 26. El diezmo no ha cambiado, Dios no ha cambiado. Lo hemos visto como Abraham diezmó antes de la ley, y después en el tiempo de la gracia como Pablo reafirma en Hebreos 7 el diezmo, cómo está vigente. En 1 Corintios 9, cómo eso que se dice en la ley se sigue dedicando para pagar a los sacerdotes hoy en día. Entonces,
Hay personas que dicen, bueno, pero yo no estoy bajo de ninguna cobertura. Y eso es el caso nuestro. Pero no estamos bajo de ninguna cobertura que alguien nos llama, nos alienta, nos da palabra. No estamos debajo de una cobertura así. Sin embargo, diezmamos fielmente porque ese dinero pertenece al Señor. Dios nos ha dicho, recuerdo una vez que hace 5 años, el Señor le dijo a mi esposo que estábamos diezmando una cantidad, pero muy alta, a un ministerio. Y nosotros empezamos a diezmar ahí porque entendimos que era ahí. En un momento lo sacamos de ahí y tratábamos de enviarlo a otro ministerio lejísimo. Como que no funcionó, no sabíamos dónde caía bien la página, lo pagamos. Le dije, amor, el Señor nos dio que lo pagáramos en ese lugar donde el Señor dice. Entonces usted dice, no, porque yo soy apóstol, a mí hay que darme los diezmos, pero yo no lo doy. Óigame cuál es la clave. Si usted no es el sumo sacerdote, si yo no soy el sumo sacerdote, tenemos que dar. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Es Cristo. Quiere decir que de ahí para abajo, todo el mundo, mire, nosotros conocemos ministerios grandes en América, que son multimillonarios, y ellos diezman. Lo que ellos hacen es que, por ejemplo, algunos de ellos hemos sabido que dan una parte, el 10% lo agarran, ¿verdad? Lo separan y mandan tanto a tal ministerio, tanto a tal ministerio. No creo que hay nada de mal en eso, porque no están debajo de la cobertura de alguien y están sacando el completo 10% y lo envían donde Dios le diga. Ahora, si alguien está bajo una cobertura, por supuesto, sus miembros no deben de ir a diezmarle a otra persona y viceversa. Cuando nosotros usamos estos principios fielmente, entonces es que aprendemos a temer a Jehová. Si nosotros no creemos a Dios con el dinero, no importa cuánto digamos, Señor, te amo, que nos derritamos en alabanza ante el Señor. Hay una sola cosa que el corazón humano conoce y es el dinero. Por eso dice la palabra, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Donde está su dinero, su corazón rápidamente se va y se inclina hacia ese lugar. Dios conoce este principio. Por eso le pide a las personas, le pide a usted como siervo de Dios. Usted puede decir y yo lo que querramos, hasta que no estamos escondidos en un lugar que nadie nos ve. Mire, cuando usted está en un lugar donde no lo ve pastor, ni siquiera su esposa ni su esposo, y usted todavía es capaz de indefectiblemente apartar el mínimo centavo de diezmo, hasta que no hacemos eso no tememos a Dios, porque es que nadie está ahí, nadie sabe, nadie está con usted, nadie vio su recibo de cheque, de cuándo le pagaron. Oh, pastor, mire, nada más conseguí esto. Eso es apariencia. Cuando nadie está mirándolo y usted lo hace, ¿por quién usted lo hace? Lo hace por Dios, porque el único que lo puede ver y que lo ve y que sabe cuánto recibió es el Señor. Por eso dice la palabra, diezmarás para que aprendas a temer a Jehová tu Dios. No hay otra manera. Si hubiera otra, Dios la hubiera traído. Y recuérdese, Jesús no colectaba ofrenda cuando estaba predicando fuera. Les aconsejamos que cuando usted vaya a orar por los enfermos, no colecte ofrendas. Haga eso otro día. Si tiene un culto de sanidad, hemos aprendido esto de un ministerio que amamos y lo aplicamos. Si usted va a orar por los enfermos, busque el día de las ofrendas otro día. Porque muchas personas han usado la manipulación para que la gente dé y como que le están vendiendo un milagro. Ahora bien, cuando llegaba el día de las ofrendas, Jesús se sentaba cerca del arca de las ofrendas. Óigame bien, y yo quiero que usted sepa que el Señor saca cuentas. El Señor, cuando se trata de su dinero, lo saca y lo exige. Jesús se sentaba al lado del barco de las ofrendas y se sentaba a ver quién daba qué y cómo lo daba. Ustedes recuerdan, en el caso de la viuda, vinieron los otros y daban de lo que les sobraba. Y vino esta mujer y dio todo lo que tenía. Esta es una cosa
Aquí hay dos lecciones. La primera es que Jesús no impidió a esta mujer que diera, como hubieran hecho algunos. Oh, yo te tengo pena, hermana, tú no tienes, no diezme. Él sabía que la manera de ella salir de esa pobreza era dando. Él no le impidió que diera. Él no se lo sacó y le dijo, toma, ve, llévatelo. No, yo sí sé y estoy segura, como lo hemos dicho antes, que ese día terminó la necesidad de esa viuda, porque Jesús es bueno y tiene con qué bendecir. Y aquí en la tierra, aunque había dejado su reino y su gloria, tenía suficiente dinero como para tener un tesorero, y un tesorero que se sentía tan cómodo, que había tanto dinero, que hasta robaba sabiendo que nadie se iba a dar cuenta. Entonces Jesús ese día bendijo a esa viuda, pero la dejó ofrendar y chequeaba mucho quién le está dando y quién no le está dando. Y yo le pregunto a usted, si usted cumple años o si usted se casa y viene alguien y le da muchos besos y muchos abrazos y no le da un regalo, ¿cómo usted se siente? Usted dice, wow, pero el hermanito como que me ama un chin, pero hubiera usado un poquito de algo, me lo demuestra un poquito, ¿ve? Entonces, aquí en el mundo, todo lo que es amor se demuestra con dinero, se demuestra con riquezas. La Biblia habla de doble honra, y de honra está hablando todo el tiempo de dinero cuando la palabra de Dios habla de esto. Quiero que vayamos nuevamente a Deuteronomio, capítulo 26. Y este estudio hoy es para los pastores y los líderes ya a nivel nuestro. Y antes que leamos esta lectura, quiero decirles dos argumentos por los que algunos pastores no hablan del diezmo. Primero, me da vergüenza. Eso tiene muchas ramificaciones. Ay, me da vergüenza, me da pena, dicen algunas personas, hablar del diezmo porque van a creer que uno está pidiendo. ¿Sabe que el Señor le enseñó a mi esposo hace años? Que eso se llama orgullo. Eso se llama orgullo y eso se llama querer ser mejor que Dios. Entonces no se le habla a las personas porque a uno le da pena. El pastor que no hace eso, por lo general, le falta perfeccionarse en el diezmo. Porque si yo sé que algo es bueno, por eso yo le enseño esto y le insisto. Porque yo sé que esto es bueno. Hay personas que prefieren nuestro bolsillo, preferirían nuestro bolsillo y no la palabra que le estamos dando. Esa palabra los va a enriquecer que 20,000 ofrendas. Y hay que dar y queremos dar y vamos a dar. Sin embargo, parece que alguien no escucha, amor. Si alguien no escucha, por favor. Ok, si hacen una... ¿No escucha, hermano? ¿Sí? Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Entonces, cuando uno dice que me da vergüenza, me da pena hablar del diezmo, estamos desautorizando a Dios cuando Dios habla tan claro del diezmo. Entonces, viene siendo un orgullo y es una duda porque no creo yo que los hermanos son bendecidos por esto. Entonces, número 2, hay personas que son prósperos y ellos son los que le dan a la congregación. Ellos le dan, le compran, le suplen, quieren pagar todo por esa persona. ¿Sabe qué? Eso también es orgullo. La persona se quiere presentar como mejor que Dios. Yo soy el que le doy a esta gente. Yo soy el que le suplo y se siente incómodo que las personas lo vean como su benefactor. La persona que le da, el pastor que le resuelve. Oiga, se siente rico. Están haciendo que las personas casi lo adoren a ellos y se olviden de Dios. Pero cuando usted le da a la persona, porque hay que dar, olvídese del adagio chino de que no le dé un pescado, enséñelo a pescar. No, lo que va es lo que dijo Dios. Jesús le dio el pez y el pescado y los enseñó a pescar. Eso es lo que nosotros hacemos. Usted puede dar pero enseñe a dar. Si no lo enseña a dar, la persona no va a temer a Dios, no va a ver la bendición de Dios. Cuando usted le enseña y la persona ve que Dios lo bendijo, dice, oh, el pastor, mire lo que me pasó ahora, y empiezan los testimonios. Cuando la gente empieza a desmar, empiezan los testimonios. Recuerda esa lectura. La gente sabía que Dios había bendecido al pueblo. Y estos montones, ¿y cómo es posible que entre más den, más haya? En el mismo desierto, recuérdense que Dios dice que le multiplicaba el oro y la plata.
en el desierto hubo que parar al pueblo de dar, porque llegaban y había más dinero. Ya dijo Moisés, hay demasiado para la obra, ya no den más. En el desierto no había tiendas para ir a comprar más. Dios se lo multiplicaba y empiezan los testimonios y la gente ve que Dios le liberó, que le dieron un aumento en el trabajo y empieza la gente a mirar a Dios, a adorar a Dios, a alabar a Dios. Pero si no se hace así, sino que el líder es el que le da, le está diciendo, mira, Dios no bendice, estamos aquí, aunque no lo diga con esas palabras, el bueno soy yo en realidad y nosotros nos sacrificamos para Dios y hacemos lo que podemos. No es así. Nadie le gana a Dios, nadie es más bueno que Dios, pero Él quiere que usemos sus principios. Amén. Entonces, vamos al capítulo 26. Esta parte habla del diezmo en sus comienzos. Faltaba mucho tiempo para que el diezmo tuviera el uso para los sacerdotes. Todavía no había el templo, pero ya Dios los estaba entrenando a diezmar. Y dice la palabra de Dios, capítulo 26 de Deuteronomio, empezando en el primer verso. Cuando hayas entrado en la tierra, o sea, no habían entrado, que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrá en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que habite en aquellos días y le dirás, declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás, usted que viene con esa ofrenda, delante de Jehová tu Dios, y da una historia de quiénes eran ellos. Un arameo a punto de perecer fue mi padre, y el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande y fuerte. Y da toda la historia de la esclavitud. En el verso 7, clamamos a Jehová en la esclavitud. En el 8, nos sacó de Egipto. Y en el 9, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra. Y ahora he aquí, he traído, en el verso 10, las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti, a tu casa, así como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, en el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, y comerás en tus aldeas y te saciarás. Y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Jehová mi Dios. He hecho conforme a todo lo que me has mandado. Mira desde tu santa morada, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel, en la tierra que nos ha dado, como juraste a nuestros padres. Y dice ahí todos estos estatutos. El 17, Jehová ha declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en su camino, dando, hermanos, de boca cualquiera ama, de labios cualquiera ama. ¿Qué dice la palabra? Que no amemos de labio, de palabras, sino en hechos, en verdad. Eso incluye dar a Dios y también al prójimo. Entonces, cuando nosotros, si la iglesia de Dios no entiende esto, oye lo que pasa. Cuando un pastor no entiende el principio bíblico y que Dios bendice, no da para Dios, pero toma prestado, engaña, hace negocios medio raros, medio turbios, porque hay que conseguir dinero. No se puede vivir sin dinero. Entonces, habla una mentirita por allá, hace ciertas cosas raras porque no hay fe.
daña el testimonio a su alrededor, maldice, hace tantas cosas. ¿Por qué? Porque uno no está usando los principios. Porque muchos dicen, no me hace sentido. Si tengo $100 y le saco $10, tengo 90, es lo que dicen algunos. No hace sentido, con los 100 yo hago más. No, más vale el 90% bajo bendición que el 100% bajo maldición. ¿Usted cree que es una buena matemática? El 90% bajo bendición rinde más que el 100% bajo maldición. ¿Estamos claros en esto? Si usted está claro en esto, alce su mano. Amén. Sí, hermanos, el Señor quiere que estemos de acuerdo con su palabra. Ahora bien, quiero que volvamos a Gálatas, capítulo 3, una lectura que nosotros usamos mucho, predicamos mucho, y quiero conectar esa lectura con el diezmo. Dice la palabra de Dios que Cristo se hizo maldición, ¿verdad? Porque dice, maldito es todo el que es colgado en un madero. Pero dice, para el propósito para lo que Cristo se hizo maldición, es para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a nosotros los gentiles a través del Espíritu Santo. Abraham estaba bendecido por Dios. Oiga esto. Abraham, Dios lo bendijo y le dijo, serás bendición. Habló con él en el capítulo 2. Y si usted nota, como leímos las otras veces anteriores, en el capítulo 14, el verso 17 en adelante, Abraham, después de tener esa palabra de bendición, ¿qué hizo? Le salió Melquisedec al encuentro solamente para darle la oportunidad a Abraham de que diezmara, para que esa bendición le viniera encima. Abraham estaba bendecido por Dios, pero hasta que dio el diezmo no se desata completamente esa bendición. Se desató sobre él y su descendencia. Vemos a Jacob, que recibió la bendición de su padre Isaac, una bendición tan poderosa porque es con la palabra que se bendice. Entonces, con esa palabra de bendición era tan poderosa y tan valiosa que Esaú quería matarlo porque él agarró esa palabra, esa bendición que le desató su padre, y él iba bajo bendición. ¿Y qué pasó? Como hemos visto en el capítulo 28 de Génesis, vamos a leerlo, capítulo 28 de Génesis, en el verso 20, cuando Dios se le aparece, él durmiendo en Betel, no llevaba nada consigo, pero iba cargado de la palabra. Y él hizo un voto con Dios y dijo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir. Está pidiendo riquezas materiales aquí y está pidiendo cuidado en esta tierra. Y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Ese pacto tiene 3 partes. La primera, va a ser mi Dios. Número 2, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Número 2. Número 3 de ese pacto, y de todo lo que me diere el diezmo apartaré para Dios. Un pacto de 3 partes. Serás mi Dios, te edificaré casa, pero voy a poner mis finanzas. Si él hace la promesa de las 2 cosas anteriores, pero guarda su bolsillo bien amarrado, él no ha hecho pacto con Dios. ¿Ve? El pacto no es cuando alguien lo viene a manipular, pero sí el pacto envuelve dinero, pero usted directo con Dios. Usted directo con Dios, no necesita un pastor o alguien que venga de fuera a manipularlo. Tenemos que usar estos principios siempre. Él iba bendecido, sin embargo dijo, voy a dar el diezmo. Nosotros hemos sido bendecidos en Cristo. La bendición de Abraham fue el objetivo por el cual Cristo parte del objetivo, porque la bendición de Abraham son bendiciones aquí en la tierra, ¿ve? Y la vida eterna. Cuando somos bendecidos y damos el diezmo, entonces esta bendición nos viene. Y quiero que vayamos a Gálatas nuevamente,
No se vaya ahí, el capítulo 3 de Gálatas, veamos algo más ahí. Gálatas 3 dice que Cristo se hizo maldición para que la bendición de Abraham ahora nos pasase a nosotros. La bendición de Abraham incluye riquezas en esta vida. ¿Amén? Entonces, en el verso 28 y 29 de Gálatas 3, dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En otras palabras, no hay diferencia ya, basada ni en raza, ni en nación, ni en sexo. Todos somos uno en Cristo, porque la diferencia vino por el pecado. Y en el 29 dice: y vosotros, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Oiga, el pueblo de Israel se ha tomado esta bendición en serio, y hasta el día de hoy, como hemos visto, ellos diezman y lo hacen fielmente, y dan incluso más del 10%, dan primicias, dan ofrendas. La semana que viene vamos a hablar un poquito de primicias, diezmos y ofrenda, y vamos a concluir la serie. Ellos se toman esto en serio y son una nación bendecida. Pero mire lo que dice el primer verso del 4. Terminamos a Gálatas 3, que dice que somos linaje de Abraham si estamos en Cristo, y también herederos. Pero, hay un pero aquí. Hay que ver. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Es dueño de todo. Somos dueños de todo. Nos toca la misma bendición de los judíos y más, porque a menos que ellos estén cristianos ya, todavía no tienen la salvación, no tienen al Mesías todavía. Pero si no usamos los principios que el Señor dejó aquí en la vida para riqueza, vamos a ser herederos, pero no vamos a diferir, no nos vamos a distinguir de los esclavos. Somos hijos, somos herederos, pero estaríamos en las mismas condiciones que los vecinos que no conocen al Señor si no usamos los principios del diezmo y la ofrenda. Están vigentes para el día de hoy. Me bastaría el tiempo, y quizá voy a escribir algunos, porque estamos escribiendo de esto, algunos ejemplos de cuando no hemos usado el diezmo. Recuerdo una ocasión que se nos dio una ofrenda y era para algo específico, que era la misma cantidad de lo que teníamos que hacer, una emergencia. Pero Dios hizo algo mejor. Hizo que después alguien pagara, esa misma persona pagara, y no tuvimos que pagar lo que teníamos en la mano. Sin embargo, no ejercimos fe y no sacamos el 10. Oiga esto. ¿Sabe qué pasó? Compramos cosas. Todas se rompieron. Todas se dañaron. Quizá hubo alguna que no se dañó. Es posible. Se rompieron. Yo he oído desde que era niña pastores decir los mismos testimonios. Lo hemos vivido. Pero hemos visto cuando sí hemos dado el 10. Como la bendición de Dios. Entonces, tomamos nuestra decisión. Si usted sabe que algo es bueno, ¿para qué lo va a usar algunas veces? Y no, otras veces no. Por eso la palabra de Dios dice indefectible. Quiero ministrarle esta palabra hoy. La palabra indefectible. Repítala conmigo. Es Deuteronomio 14:22. Y yo quiero leérsela nuevamente y quiero que usted la escriba y la practique, porque recuerdo una vez alguien nos enseñó esta palabra y para mí es como que nunca la había visto en la Biblia. Oiga, leemos la Biblia de que éramos niños y era como que nunca había visto esta palabra tan grande, porque esa palabra en español es tan grande, es larga esa palabra. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. En ese tiempo no había cheque, no había pago, lo que había era lo que usted sembraba y usted intercambiaba. Y comerás delante de Jehová tu Dios, después que diezma, dice, y comerás en el lugar que él escogiere para poner allí tu nombre, el diezmo de tu grano, de tu trigo, de tu manada, de tus ganados, para que aprendas
a temer a Jehová, tu Dios, todos los días. ¿Cuántos días son esos? Para que aprendieras a temer a Dios todos los días. Nuestros hijos son diezmadores tremendos. Nuestra niña diezma hasta el 20%. Y nosotros hemos tratado de descargarla de eso en algunas ocasiones. Mi amor, pero solo da el 10. Si tú estás muy apurada, no hay quien la mueva de eso. Ellos han visto el resultado de diezmar. Y yo quiero ministrarle esta palabra. Este es el problema. La mayoría de cristianos sí creen el diezmo, aparentemente. Cuando puedo, lo hago. Cuando no puedo, no lo hago. Entonces, por eso tenemos un sube y baja y no vemos la bendición. Esa palabra, repítala conmigo hoy: indefectiblemente diezmaré. Ahora dígalo yo: indefectiblemente diezmaré. ¿Sabe que nosotros recomendamos una vez a un ministerio, una pareja que está en Honduras, y le estábamos ministrando y Dios lo fue levantando de una manera linda, pero llegaba un momento que ellos no había gran finanzas al principio? ¿Sabe qué le dijimos? Si se ven tentados y no pueden guardar ese dinero y creen que lo van a gastar, vayan y llévenlo a una iglesia en su ciudad, que sepan que están predicando el evangelio. Claro está, no van a diezmar en cualquier lugar que haya una falsa doctrina. Llévenlo, oigan eso, llévenlo a una iglesia. Es a Dios que usted se lo está dando. Como somos nosotros que lo estamos alimentando, tendrían que haberlo mandado aquí, pero si no pueden, para que no se vean tentados, yo le decía eso a ellos: háganlo, porque eran centavitos, pesitos. No estamos diciendo esto como dijo Pablo, no estoy enseñando esto como dice en 1 Corintios para que lo hagan conmigo. Lo estamos enseñando puramente por ustedes, porque nosotros hemos aprendido el principio y lo vamos a seguir haciendo. Y le dimos ese permiso a los hermanos, cómo Dios los bendijo y los levantó. Pero el asunto es que uno no se permanece en esto, o uno tiene duda y cree, bueno, quizás ya eso pasó, quizás es de la ley. Yo les aseguro, en el día de hoy, por la palabra, eso es un pacto con el Señor. Y es la única manera en que el ser humano puede en realidad entregarle su corazón a alguien. Por eso dice Proverbios, el capítulo 3, hijo mío, dame hoy tu corazón. Y empieza diciendo: darás la primicia, darás el diezmo, darás al Señor la primicia de todos tus bienes. Todo esto es la palabra del Señor. Dios le da, pero después le pide. Porque si uno no le da, es como sus niños cuando eran pequeños. Usted le daba algo a sus niños y a nosotros nos enseñaban: ahora dame. Si el niño, usted no lo entrena en eso, no quiere después dar. Usted le da algo y no le pide un poquito, y a veces uno llegó a hacer eso porque no había necesidad de pedir, se le olvida. Y se da cuenta después que el niño no está aprendiendo a dar. Usted le da algo y ahora le dicen: ahora mijito, dame un poquito. No es porque usted necesita, quizá usted tiene una caja o dos de eso guardada, pero le está enseñando a que él dé, para que su corazón se abra para el Señor. Ya casi terminando, quiero que veamos nuevamente Malaquías, capítulo 3, los versos 9, 8 y 9. Cuando diezmamos, hay bendición. Cuando no diezmamos, hay maldición. No podemos arreglárselo a las personas. Dios lo dice así. Dice la palabra, el Señor dice claramente en el verso 8: ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. O sea, no solamente diezmos. Malditos sois con maldición, porque toda la nación entera me ha robado. Oiga, el diezmo de por sí, el no darlo, es una maldición sola. No importa que usted haya renunciado a la maldición generacional. De repente, si para de dar el diezmo, ya hay una maldición por el hecho de no dar el diezmo. No lo decimos nosotros. Dios se presenta diciendo: yo no cambio. Y la palabra de Dios enseña que ese dinero y eso Dios lo ha dedicado para los ministros. Aunque usted no necesite, sus miembros deben de seguirle dando, y usted debe de tomarlo. Cuando la iglesia va creciendo
Les enseñamos que usted le tiene que dar a las personas que le ayudan, a los que barren, a los que tocan, a los que son porteros. Hay que ser generosos, pero hay que usar ese dinero como Dios manda. Si no lo hacemos así, hermano, la persona, los pastores se sienten afligidos. Las finanzas afligen. La pobreza es del diablo, es una maldición, vino por el pecado. Y la única manera de salir de la pobreza es siéndole fiel al Señor, porque la tierra está bajo maldición. Y si usted nota, el libro de Malaquías termina con la palabra maldición. Dice que vendría Elías antes para volver el corazón de los padres a los hijos y los hijos hacia los padres, para que él no hiera la tierra con maldición. Entonces Cristo viene y nos libra de esto, pero siguen todavía los principios, porque si no, no se podría suplir para la iglesia. Vamos a tomar una pregunta de alguien. Alce su mano, el pastor va a estar mirando, dando la flechita a ver quién está haciendo una pregunta.